Durante la cena de Acción de Gracias, mi abuelo mencionó un fondo universitario que jamás supe que existía. Mi padre se atragantó, mi madre se quedó helada, y mi primo menor soltó una frase que lo cambió todo. Me llamo Javier, tengo 21 años, y hasta la cena de Acción de Gracias del año pasado, creía simplemente que la vida no me había repartido las mejores cartas. Ya sabes, uno de esos jóvenes con préstamos estudiantiles apilándose como fichas a punto de colapsar, zapatos remendados con cinta adhesiva, y cenas a base de fideos instantáneos 5 veces por semana. Pero no me sentía amargado. No de verdad. Asumía que la vida era difícil y que mis padres habían hecho lo que pudieron. Jamás esperé que me regalaran nada. Sin embargo, esa noche cambió por completo todo lo que pensaba saber sobre mi familia. Todo comenzó con una sola frase de mi abuelo. Las cenas de Acción de Gracias en mi familia siempre han sido un caos. La familia de mi madre es ruidosa, dramática y experta en meterse donde no la llaman. Pero ese año, la celebración la organizaba la familia de mi padre, lo que en teoría garantizaba un ambiente más tranquilo y educado. Como siempre, el abuelo cortó el pavo con la solemnidad de un ritual, mientras la abuela repartía su pan de maíz casero fingiendo no ver a mis primos robando porciones extra. Todo parecía normal. Yo había regresado a casa solo por el fin de semana, con los exámenes de mitad de semestre acechando a la vuelta. Recuerdo que estaba sentado junto a mi primo pequeño, Simón, quien estaba más interesado en su puré que en hablar. Mis padres estaban al otro lado de la mesa, conversando con mi tío Roberto y mi tía Verónica, como si todo estuviera en orden, como si no hubieran ignorado casi todos mis mensajes durante el semestre. Estábamos a mitad de la cena cuando el abuelo alzó su copa. Eso solo lo hacía cuando se ponía especialmente sentimental. Por la familia, dijo con la voz temblorosa pero cálida. Y por ver cómo nuestros hijos se convierten en personas de las que podamos sentirnos orgullosos. Se escucharon murmullos de aprobación, copas chocando suavemente. Y entonces, me miró directamente y soltó la frase. Y Javier, me alegra ver que estás aprovechando bien el fondo universitario. El mundo se detuvo. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Sentí el corazón dar un salto y luego latir más rápido. Parpadeé, confundido. ¿Qué fondo? Vi cómo mi padre se atragantaba con su bebida, escupiendo en la servilleta. La cara de mi madre se volvió pálida como si le hubieran desconectado la sangre del rostro. La mirada de la tía Clara se desplazó rápidamente hacia ellos, y hasta Simón dejó de masticar. El abuelo frunció el ceño. El fondo que preparamos cuando naciste. ¿No lo sabías? Y como si alguien clavara una aguja en ese silencio tenso, Simón, inocente como siempre, alzó la vista y susurró. ¿No lo sabías? No respondí. No pude. Sentía como si me hubieran dado un golpe directo al estómago. Giré lentamente hacia mis padres, pero ninguno quiso mirarme. Mi madre se concentró en sus arvejas como si fueran una obra de arte. Mi padre alzó su copa otra vez. Javier, preguntó el abuelo, confundido. ¿No te ha servido el fondo para la matrícula? Hemos estado aportando durante años. Cada cumpleaños, cada Navidad, incluso en los momentos difíciles. Tragué saliva. Nadie me habló nunca de ningún fondo, dije con una voz más apagada de lo que pensaba. La abuela abrió los labios, como si fuera a decir algo, pero pareció no encontrar por dónde empezar. La tía Verónica se inclinó ligeramente hacia adelante, con las cejas alzadas y el tenedor descansando en su plato. ¿Quién ha estado manejando ese dinero?, preguntó. Ahí fue cuando todo comenzó a derrumbarse. Mi padre carraspeó. No creímos que necesitara saberlo, dijo sin despegar la vista de su plato. No creyeron que necesitaba saber que tenía un fondo para estudiar. La palabra tenía me salió casi rota. Lo usamos, intervino mi madre rápidamente, con la voz tensa. Para la casa, las cuentas, emergencias. Creímos que era lo mejor. La cara del abuelo se transformó. Ya no era confusión. Era otra cosa. Algo frío. ¿A qué te refieres con que lo usaron? Mi padre le lanzó una mirada, luego se volvió hacia mí. Estábamos pasando por un mal momento. La recesión nos golpeó fuerte. El techo tenía goteras. Y tu hermano necesitaba frenos. Mi hermano, solté con rabia. El mismo que ni siquiera fue a la universidad. Era por la familia, insistió mi madre, elevando la voz. No lo entenderías. Solo eras un niño. No recuerdas cómo eran las cosas. Me puse de pie. La silla rechinó contra el suelo. Todos me miraban. Podrían haberme dicho. Me dejaron endeudarme, trabajar 20 horas a la semana mientras estudiaba, creyendo que simplemente no había dinero. Y ustedes tenían ese fondo todo el tiempo. No fue así, murmuró mi padre, sin mucha convicción. Estás haciendo una escena. Me reí, con amargura. ¿Yo hago la escena? ¿Me ocultaron esto durante años y que el problema soy yo? El abuelo los miró con firmeza. Ese dinero nunca fue para ustedes. Era de Javier. Lo dijimos desde el principio. Bueno, si no hubieras insistido en ponerlo a nuestro nombre, comenzó mi madre, pero se detuvo al ver la expresión del abuelo. Lo hicimos porque confiábamos en ustedes, dijo él, con la voz baja pero firme. Porque pensábamos que harían lo correcto con su hijo. Nadie dijo nada. Mis primos no sabían dónde mirar. Ni Simón levantaba la cabeza. La tía Verónica parecía incómoda y el tío Roberto se echó hacia atrás en la silla, con los labios apretados. Me senté, no porque quisiera quedarme,
sino porque las piernas ya no me respondían. ¿Cuánto había?, pregunté, mirando al abuelo. Dudo, unos 40.000 cuando cumpliste 18, tal vez más. Seguíamos aportando. 40.000. Esa cantidad habría borrado todas mis deudas, pagado libros, alquiler, incluso me habría permitido respirar un poco. Los miré. Mi madre parecía al borde del llanto, pero ya no me importaba. Mi padre parecía molesto, pero no avergonzado, solo acorralado. Hicimos lo que tuvimos que hacer, murmuró. No, respondí con voz baja. Hicieron lo que les resultaba cómodo. La abuela intervino al fin, con un hilo de voz. Tenemos que hablar de esto, todos. Pero yo ya no escuchaba. Había sacado el teléfono del bolsillo, mis dedos moviéndose casi por instinto. No para hacer un escándalo, ni para publicar un discurso de rabia, solo para abrir algo que llevaba tiempo guardando, algo que había creído que no valía la pena mostrar, hasta ese momento. Abrí el documento donde tenía cada centavo que había reunido por mi cuenta, cada beca que había peleado y una bonificación que me había dado la startup donde hice prácticas ese verano. Vi cómo mi padre miraba la pantalla y se quedaba inmóvil. Él lo comprendía, o al menos entendía lo que implicaba. Pero yo no estaba listo para decirlo en voz alta. Aún no, porque la verdad, en realidad, era solo el comienzo de todo. Esa noche no pude dormir. Después de que la cena terminó en un silencio tenso y con todos retirándose sin decir mucho, mi abuela intentó suavizar el ambiente llevando el postre como si el azúcar pudiera reparar las fracturas evidentes en nuestra familia. Empaqué mis cosas en silencio y regresé temprano a mi apartamento en la universidad. Dejé una nota para el abuelo agradeciéndole por la cena y por decirme la verdad, aunque no haya sido su intención hacerlo. El silencio que me acompañó durante el camino de regreso fue ensordecedor, más intenso que cualquier palabra dicha esa noche en la mesa. No dejaba de pensar en el rostro de Simón cuando susurró, «¿No lo sabías?». Esa inocencia, la carga que arrastraba esa frase, sin esfuerzo alguno. Ya no se trataba de dinero, era algo mucho más profundo. Era confianza, era darme cuenta de que toda mi infancia había sido manipulada, corregida y narrada por personas que no me veían como su hijo, sino como una fuente de recursos. El documento que había revisado era un resumen detallado de todo lo que había logrado ahorrar desde que cumplí los 18, becas, subsidios, sueldos de trabajos esporádicos, colaboraciones freelance, cualquier ingreso que hubiera conseguido por mi cuenta. Me sentía orgulloso de eso. Recuerdo una madrugada, en mi minúsculo apartamento, calculando si podía permitirme un par de zapatos nuevos o si era mejor gastar ese dinero en comida. Elegí ramen, y usé cinta adhesiva en mis zapatillas. Mientras tanto, mis padres al parecer optaron por pagarle a mi hermano un tratamiento de ortodoncia y usar el resto para aprovechar un bono de una empresa emergente. Lo que no sabían era que ya no era solo un becario. 2 semanas antes de Acción de Gracias, la empresa me había ofrecido un puesto a tiempo completo para después de graduarme. Buen salario, bono de firma, participación en acciones. Me hablaron de prepararme para asumir un cargo de liderazgo en un par de años si mantenía mi rendimiento. Había estado esperando el momento adecuado para contárselo. Esperaba que se sintieran orgullosos, pero ahora ni siquiera estaba seguro de querer que lo supieran. Los días siguientes fueron igual de silenciosos. Ninguna llamada, ni un mensaje de mis padres. Solo una nota breve de mi abuela. Estoy pensando en ti. Te quiero. Me quedé mirando ese mensaje durante un rato antes de escribir una respuesta. Gracias. Estoy bien. Pero la borré antes de enviarla. No sabía cómo responder. Luego comenzaron a llegar los mensajes. Primero mi madre. Javier, deberíamos hablar. ¿Podemos vernos antes de que regreses? Después mi padre. Estás siendo inmaduro. Es más complejo de lo que piensas. Llámame. Y, curiosamente, también recibí un mensaje de mi tío Roberto. Oye, solo quería decirte que no tenía ni idea de lo del fondo. Está muy mal. Si necesitas hablar, aquí estoy. No respondí a ninguno. Aún no. En lugar de eso, hice algo que me hizo temblar las manos. Me comuniqué con el banco que figuraba en la documentación del fondo fiduciario del que había hablado el abuelo. No fue fácil. Tuve que buscar información, pedirle a mi abuela que me reenviara correos antiguos y hacer una llamada educada pero firme con un asesor que no entendía cómo era posible que el beneficiario de un fondo no supiera de su existencia. Finalmente, confirmaron que el fondo había sido vaciado progresivamente durante 7 años. Cada retiro había sido autorizado por mis padres. Me sentí enfermo. Ahí estaba todo: registros, montos, nombres. Ni siquiera lo habían ocultado. Pregunté si había algo que pudiera hacer. El asesor hizo una pausa antes de decirme: deberías hablar con un abogado. Esto podría clasificarse como malversación, especialmente si el fondo estaba destinado exclusivamente a tu educación. Así que lo hice. Solicité una cita con un asesor legal de la universidad. Le llevé todo: la documentación del fondo, los extractos bancarios, mi historial financiero, incluso correos que el abuelo me había enviado durante años, con frases como «guardé algo extra para tu futuro»,
que yo siempre había interpretado como simples gestos de cumpleaños. El asesor me miró en silencio durante unos segundos antes de decir: Javier, es posible que hayan cometido un delito. No quería creerlo, aún no lo aceptaba. Eran mis padres. Me arrullaban de niño. Me enseñaron a andar en bicicleta. Me compraron un set de bloques cuando me sacaron las amígdalas. Y ahora eran personas contra las que podría tener que presentar una denuncia. Ese fin de semana desaparecí. No respondí llamadas, ni mensajes, ni publiqué nada en redes. Necesitaba espacio. Necesitaba tiempo para procesar. Pero el silencio solo los volvió más insistentes. El domingo por la noche, escuché un golpe en la puerta de mi apartamento. Al abrir, vi a mi padre. Tenía el rostro cansado, como si él tampoco hubiera dormido. ¿Puedo pasar?, preguntó. No me moví. Solo quiero hablar. Aún así, no dije nada. Está bien, dijo suspirando. Hablaré yo. Tú solo escucha. Se quedó parado en el pasillo, con las manos en los bolsillos del abrigo. No era nuestra intención llegar tan lejos. Íbamos a reponerlo. Pensamos que no lo notarías. Eras joven. Después nos atrasamos y todo se nos fue de las manos. Lo miré fijamente. Podrían haberme dicho. Lo sé, respondió. Pero tu madre temía que nos guardaras rencor. Quería esperar hasta que pudiéramos devolverlo. Tuvieron 18 años. Dije. Se estremeció ligeramente. Entonces añadió algo que lo cambió todo. No lo usamos solo para nosotros, Javier. También fue para tu hermano. Su colegio, su cirugía. Él ha tenido más dificultades. Siempre ha necesitado más ayuda que tú. Tú siempre te las arreglaste. Pensamos que podrías soportarlo. Sentí que la rabia regresaba. Entonces, como era el hijo que no causaba problemas, ¿me daban menos? No respondió. Bajó la vista. ¿Y si el abuelo no hubiese dicho nada?, pregunté. ¿Habrían seguido mintiéndome? ¿Dejándome endeudarme más? Alzó la mirada y por un instante, juro que vi pesar. Un arrepentimiento auténtico. No lo sé, respondió. Ahí estaba, lo más honesto que me había dicho en años. Asentí despacio. Me aparté del umbral y cerré la puerta. No hubo gritos, ni discusiones, solo un silencio firme. Pero dentro de mí, algo cambió por completo. Ya no se trataba de seguir adelante. No podía simplemente dejarlo pasar. Ellos tomaron una decisión. Ahora era mi turno. Tampoco dormí esa noche. Después de cerrar la puerta, me quedé apoyado contra ella, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. Esperaba sentir algún tipo de alivio, algo parecido a una carga menos sobre los hombros. Pero no fue así. Lo único que sentí fue una mezcla amarga de tristeza y desilusión. No porque dudara de lo que había descubierto, estaba completamente seguro de ello, sino porque dolía reconocer, sin más, que tus propios padres no son los protectores que creías, sino personas con defectos muy reales, que decidieron priorizarse a sí mismos antes que a ti. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi madre. 4 palabras, nada más: lo sentimos muchísimo. No respondí. Fui a clase, fingí tomar apuntes, fingí escuchar. Pero mi mente no podía salir del mismo ciclo, la voz de mi padre repitiendo: siempre te las has arreglado. Como si mi capacidad de ser independiente fuera una condena. Como si haberme defendido solo justificara que me dejaran a un lado. Esa noche, me senté frente al portátil y comencé a redactar un documento. No era un correo, ni una carta emocional. Era una solicitud legal. El asesor jurídico del campus ya me había explicado los pasos. Si el fondo fiduciario estaba registrado a mi nombre y destinado a mi educación, el mal uso del dinero por parte de mis padres podía constituir malversación. El término restitución salió varias veces durante la conversación. Aún no estaba listo para preguntar por las consecuencias, pero sí para iniciar el procedimiento. Y lo hice. Presenté el documento formal, enviándolo también al departamento de fideicomisos del banco y a mi asesor. Ni siquiera se lo conté al abuelo. No sabía cómo reaccionaría. Él todavía creía en la familia. Yo ya no estaba tan seguro. 2 días después, recibí una llamada. Número oculto. Normalmente no atiendo, pero algo me hizo responder. Era mi madre. Javier, dijo con la voz entrecortada, como si hubiese estado llorando. Por favor, no hagas esto. Lo devolveremos. Lo vamos a resolver. No tienes que arruinarlo todo. Se quebró en la palabra arruinar. Guardé silencio unos segundos antes de hablar. ¿Cuánto fue lo que tomaron?, titubeó. Fue con los años. No llevábamos el control. El banco sí, respondí con frialdad. Silencio. No pensamos que sería tan importante. Conseguías becas. Estabas bien. Otra vez esa palabra. Bien. Quise gritar, pero me contuve. He comido sopa enlatada durante 3 años. Caminé bajo la lluvia más de una vez porque no podía pagar el transporte. Me dejaron a la deriva como si todo estuviera bien. Y ahora quieren que agradezca haberme arreglado solo. Queríamos ayudar a la familia, susurró. No, querían sobrevivir, y eligieron a quién dejar atrás. Colgué. Ni siquiera había notado que me temblaban las manos hasta que vi el cursor parpadeando de nuevo en la pantalla. En la semana siguiente, la noticia se esparció. No sé cómo, pero alguien se lo contó al abuelo. Tal vez fue alguna de mis tías. Tal vez Simón escuchó algo sin querer. No tengo idea. Pero ese domingo, él me llamó. Javier,
dijo con un tono sereno y bajo. ¿Podemos vernos para tomar un café? Solo tú y yo. Acepté. Nos encontramos en un pequeño restaurante cerca de la universidad. Él ya estaba allí, sentado en una de las mesas, removiendo lentamente su café negro como si en el fondo de la taza estuviera la respuesta a todo. Al verme llegar, levantó la vista. No sonrió. Lo siento, dijo. Tú no hiciste nada, le respondí. No, admitió, pero confié en quienes sí lo hicieron. Y debí haberme asegurado. Debí haberlo comprobado. Me senté despacio. Entonces él continuó. Revisé el fideicomiso. No queda nada. Cada centavo fue usado, y ya hablé con el banco. Ellos están colaborando. Si decides presentar cargos, estás en tu derecho. No dije nada. También descubrí otra cosa, añadió. Cuando tu padre me pidió poner el fondo a su nombre y al de tu madre, dijo que era por comodidad, que así sería más fácil de administrar. Le creí, lo miré. En sus ojos había algo que no veía desde hacía muchos años. Vergüenza. Debí haber sabido mejor, dijo. Guardamos silencio unos instantes. Guardaron el secreto más de 10 años, y si no hubieras dicho lo que dijiste aquella noche, jamás me habría enterado, dije por fin. Asintió. Luego sacó un sobre del bolsillo de su abrigo y lo colocó sobre la mesa. No puedo deshacer lo que hicieron, pero esto te pertenece. Miré el sobre, sin tocarlo. Él suspiró. No alcanza para cubrir todo, pero es un comienzo. Y quiero que sepas algo. Voy a modificar mi testamento. Todo lo que deje será depositado en un nuevo fondo a tu nombre, exclusivamente para ti y tu futuro. Nadie más podrá tocarlo. Nunca más. Lo observé con atención, y le creí. Tal vez eso fue lo que más dolió, que él creyera en mí, mientras mis padres no lo hicieron. Esa noche, al abrir el sobre, encontré un cheque de caja por $10.000. No sentí alivio, sentí rabia. $10.000 significaban algo. Significaban que alguien pensaba que yo lo valía. Mis propios padres, en cambio, jamás lo hicieron. Al día siguiente, presenté una denuncia formal ante el departamento legal encargado del fideicomiso familiar, y comencé a planear algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Se acercaba el receso de invierno, y siempre celebrábamos la Navidad en casa. Esa Navidad llegó más rápido de lo que esperaba. Fue la primera vez que realmente no quería volver. No era el típico, qué fastidio la ensalada de tía Clara, sino una sensación mucho más profunda, como si caminara hacia territorio enemigo. No llevé mucho, solo una pequeña maleta, sin regalos, sin tarjetas, nada envuelto con papel brillante o moños festivos. No tenía ganas de fingir. Ya había hablado con el abuelo. Me preguntó si estaba seguro de ir. Le dije que sí, no porque hubiera perdonado nada, sino porque había cosas que necesitaban decirse cara a cara. El aire era helado cuando llegué a la casa. La nieve todavía cubría los bordes del jardín, y la fachada seguía idéntica, cálida, iluminada, decorada. Para cualquiera que no supiera la verdad, parecía el hogar perfecto. Pero yo sabía mejor. Apenas crucé la puerta, me recibió el olor a canela y carne asada. La música navideña sonaba suave de fondo. Mi madre reía en la cocina con tía Verónica, demasiado fuerte como para parecer natural. Mi padre estaba en el sofá con una copa en la mano, conversando con tío Roberto como si nada hubiera pasado. Los dos se quedaron paralizados al verme. El rostro de mi madre se tensó. Mi padre ni siquiera se levantó. No me molesté en hacer conversación. Solo asentí con la cabeza, me quité el abrigo y caminé directo hacia el comedor, donde ya se encontraba reunida la familia. El abuelo me saludó con un leve gesto, y la abuela, como desde el día de Acción de Gracias, evitó mirarme directamente. Mi hermano estaba en la otra punta de la mesa, absorto en su teléfono, sin siquiera levantar la vista al verme. Se sirvió la cena. La tensión era palpable. Todos actuaban como si caminaran sobre una capa de hielo delgada, cuidando cada palabra para no ser el primero en resbalar. La conversación se mantenía superficial, el clima, el tráfico, el trabajo. Nadie mencionaba el fideicomiso. Nadie hablaba sobre la denuncia legal que yo había presentado. Probablemente pensaban que no me atrevería a continuar, que acabaría por calmarme y volvería a ser el hijo tranquilo. Pero yo no había ido allí para hacer las paces. Fui a cerrar un capítulo. El momento llegó después del postre. Mi padre se levantó para brindar, como solía hacer cada Navidad. Alzó su copa, repitió su discurso tradicional sobre la familia, el amor y la importancia de mantenerse unidos. Y entonces lo soltó. Estamos muy orgullosos de lo lejos que han llegado nuestros hijos. Incluso en los momentos difíciles, siempre hemos permanecido unidos. Esa fue la chispa que faltaba. Me puse de pie antes de que pudiera sentarse otra vez. ¿Siempre unidos? Repetí en voz alta. Claro, excepto cuando se trataba de ser sinceros. Excepto cuando se trataba de mí. El silencio cayó como una losa. Saqué de mi mochila una carpeta bien ordenada, impresa, con secciones claramente etiquetadas. La dejé sobre la mesa con calma. Ahí está el desglose completo, dije. Cada retiro del fideicomiso que usaron, cada fecha, cada centavo, comparado con mis estados de deuda estudiantil. Por si todavía alguien cree que estoy exagerando. El rostro de mi madre se desfiguró,
y la mandíbula de mi padre se tensó. Miré al abuelo. Usted me preguntó si estaba seguro de estar listo. Lo estoy. Luego me dirigí al resto. Trabajé en 3 lugares distintos mientras estudiaba. Pasé hambre más de una vez. Me perdí de experiencias que no podía pagar porque creía que no había dinero. Pensé que era culpa mía, que solo tenía mala suerte. Mientras tanto, mis padres usaban el fondo que mis abuelos habían creado para mi futuro, en ellos mismos. Fue entonces cuando mi hermano alzó la mirada. No fue todo para ellos, dijo. Parte fue para mí. Sí, le respondí, sin apartar la mirada. Ortodoncia, clases particulares, un portátil nuevo cada año. Mientras yo arreglaba el mío con cinta adhesiva. La abuela intervino, con la voz entrecortada. No lo sabíamos, Javier. ¿De verdad? Lo siento mucho. Asentí. Te creo. Pero esto no es solo sobre el dinero. Es sobre respeto, sobre confianza, sobre decisiones. Me volví hacia mis padres. Pudieron decirme la verdad en cualquier momento, incluso cuando ya se lo habían gastado. Pero no lo hicieron. Prefirieron dejarme creyendo que todos estábamos en la misma situación, cuando en realidad, solo me dejaron a mí en ella. Mi madre susurró. Pensamos que era lo mejor. ¿Para quién? Pregunté. ¿Para mí o para una versión de mí que no hacía preguntas? No respondieron. Respiré hondo. Presenté una queja formal ante el banco. El proceso legal ya está en marcha. No lo hago para herirlos. Lo hago porque los actos tienen consecuencias. Y porque ya no voy a seguir cargando esto solo. Mi padre se puso de pie, despacio. ¿Vas a demandarnos? ¿A tus propios padres? No. Contesté, voy a hacerlos responsables. Él soltó una risa seca. ¿Romperías la familia por dinero? No, eso lo hicieron ustedes el día que decidieron que yo no importaba tanto. Tomé la carpeta y me fui hacia la sala. Todos seguían congelados en sus asientos. Saqué un sobre y lo dejé sobre la repisa. No me voy a quedar esta noche. No sé si volveré. Pero ahí tienen copias de los documentos legales, por si alguien quiere verlos. Y también una carta explicando todo, para que nadie diga después que no sabía. Mi madre ya lloraba. Mi padre miraba fijamente una pared. El abuelo se acercó y, en voz baja, me dijo, no tienes que pasar por esto solo. Tienes más familia de la que crees. Asentí. Lo sé. Gracias. Me abrazó. Fue el único que lo hizo. Luego salí de la casa, bajo la noche nevada. Nadie me siguió. Una semana después, recibí una carta del banco confirmando que la investigación había comenzado. Si se lograba demostrar fraude o uso indebido, y todo apuntaba en esa dirección, mis padres podrían verse obligados a devolver la totalidad del fondo, o enfrentar sanciones civiles. No lo celebré. No se sintió como una victoria, solo como algo necesario. Lo que sí hice fue pagar parte de mis préstamos estudiantiles. Con el cheque que me dio el abuelo, abrí una nueva cuenta a mi nombre, sin intermediarios. Me gradué con honores esa primavera. 2 meses después, recibí mi primer sueldo en una empresa emergente. Me mudé a un nuevo departamento. Me compré unos buenos zapatos, sin cinta adhesiva. De mis padres, no he vuelto a tener noticias. Desde aquella noche, el silencio ha sido absoluto. A veces me descubro recordando ese instante en que el abuelo, sin saber lo que detonaría, hizo aquel comentario aparentemente inocente. Fue como quitar una pieza clave y ver cómo toda la estructura se venía abajo. Pero con el tiempo entendí que ese derrumbe no fue el final, sino el inicio de algo distinto. Algo que, aunque difícil, necesitaba suceder. Hoy camino más liviano, sin deber explicaciones, sin cargar culpas que no me correspondían. Lo que me arrebataron en silencio, yo lo reconstruí con esfuerzo. No por lo que perdí, sino por lo que decidí no seguir tolerando. No sé si algún día volveremos a hablar. Tal vez sí. Tal vez no, pero ya no me obsesiona esa respuesta, porque al final, descubrí algo más valioso que cualquier fondo o herencia, mi propia capacidad para elegir quién soy, a pesar de quienes no supieron valorarme. Y con eso, por fin, estoy en paz.